El teléfono de la esperanza siempre está a tu lado para escucharte. Cualquier día, a cualquier hora, los 365 días del año. Cuenta con nosotros, te escuchamos. Además, tenemos cursos para ayudarte. Con nuestra formación podrás mejorar tus relaciones personales y cuidar de tu salud emocional. Somos una ONG que funciona gracias a la labor desinteresada de cientos de voluntarios. ¿Nos echas una mano? Cuando existe la esperanza, todos los problemas son relativos. Bien, pues estamos de vuelta de la publicidad y como todos los martes a estas horas está con nosotros Juan Sánchez, que es psicólogo y vicepresidente internacional del Teléfono de la Esperanza. Juan, bienvenido. Muchas gracias. Ay, como yo digo, el bálsamo de la semana, ¿eh? Cuando viene Juan Sánchez. Por cierto, Juan, antes de irnos a publicidad, veamos a los políticos con un mejor tono de lo habitual, ¿eh? En fin, intentando por todos los medios esas buenas intenciones de colaborar, de llegar a entendimientos, de no tanta acritud, ¿no?, entre ellos, que siempre es mejor para llegar a acuerdos. Yo creo que después, como casi siempre en la vida, después de una tensión viene una calma. Y ahora se están más relajados. Nos decía Carlos Hernández Pechi, oye, y en fin, cuando hay un golpetazo como el que ha tenido el PSOE, que en fin están un poco así de ánimos un poco bajos, aquí comentamos en una ocasión la frustración, cómo vencer la frustración, decíamos que es temporal, ¿no?, que lo que hay que hacer es sacudírsela y volver a tener ilusión y ponerse unas metas aceptables. La realidad, aceptar la realidad y empezar a trabajar. Aceptar la realidad, empezar a trabajar y ponerse unas metas cercanas. Bueno, hoy también vamos a hablar de un tema que tiene que ver probablemente con todo esto. Ya lo decíamos antes de irnos a publicidad. Vamos a hablar de las preocupaciones, de cómo vencer las preocupaciones y, en fin, de qué ventajas tenemos a la hora de preocuparnos. En fin, Juan, cuéntanos, ¿cómo podemos luchar contra esas preocupaciones y que no nos venzan? Sí, ¿cómo despreocuparnos? ¿Cómo despreocuparnos? ¿no? Yo creo que eso es importante. Importantísimo. Yo creo que van a estar los telespectadores con los ojos abiertos. Lo que vamos a tratar de las preocupaciones que tenemos normalmente en la vida, sin entrar en la obsesión, que sería otra preocupación mayor, o en las obsesiones obsesivas compulsivas, que podríamos tratar en otro tema, que son ya unas preocupaciones mayores. Pero normalmente en la vida estamos llenos de preocupaciones. Y creemos, y estamos a veces convencidos, que preocupándonos resolvemos los problemas. Y es todo lo contrario. Lo que no hacemos al preocuparnos es inmovilizarnos en el presente. Nos inmovilizamos con algo que no ha pasado en el pasado o algo que preveemos que puede pasar en el futuro y nos olvidamos el aquí y ahora, que es el presente, que es donde tenemos que actuar. Y en vez de preocuparnos, lo que tenemos que hacer no es ocuparnos, pasar a la acción. Y Juan, ¿es inevitable? Porque evidentemente tenemos un problema y hay algo que resolver y nos está preocupando. ¿Cómo conseguimos ocuparnos sin preocuparnos? Sí, vamos a ver. Primero pasar a la acción. Eso es importante. Si yo tengo un problema, lo que tengo que pensar es ¿qué me preocupa? ¿Qué es lo que me está preocupando realmente? ¿Qué puedo hacer ante el problema que tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer y cuándo lo voy a hacer? Preparar una estrategia. Preparar una estrategia y evitar la confusión, que es el enemigo mayor de la preocupación. Es la confusión, porque muchas veces la imaginación, nuestros pensamientos irracionales nos hacen todavía que la catástrofe que creemos es mucho mayor en nuestra imaginación que en la realidad. Y mira, el ser humano, los pensamientos en el ser humano son continuos, vienen uno detrás de otro. Es muy difícil tener dos pensamientos a la vez. Entonces vamos a quitar el pensamiento de la preocupación por el pensamiento de la ocupación, de la acción. Y entonces vamos a pensar en qué hacer. Y desplazamos esa parte que es la preocupación, que es la que nos tiene como amenaza. O sea, qué interesante. Si hay algo que nos está preocupando o tenemos que enfrentarnos a un determinado problema, una determinada situación, lo primero que hay que hacer es ver la estrategia, configurar la estrategia, qué es lo que quiero hacer, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer. Evitar en toda la medida posible esa preocupación que finalmente, Juan, antes lo comentábamos, quizá es un adelanto de que algo va a salir mal, ¿no? Y no es porque pensar eso en absoluto o no dar tampoco demasiada importancia. Parece que por el hecho de que algo salga mal es que se nos acaba la vida y tampoco es eso, ¿no? Exactamente. Pensamos que el 90% de nuestra vida va bien y es un 10% el que va mal.
Y normalmente nos fijamos en ese 10% y nos olvidamos en el otro 90% que es el que no va bien casi seguro. Una anécdota, por ejemplo, aquel que se preocupaba mucho porque no tenía zapatos. Y se preocupó mucho que no tenía zapatos hasta que vio uno que no tenía pies. Y entonces dijo, hay que ver por lo que me estoy yo preocupando. Y Juan, ¿una preocupación cuando se convierte en obsesión? Es cuando ya nos amenaza demasiado, es un pensamiento fijo, que lo tenemos ahí continuo, y eso podemos tratarlo en otro día, porque es un pensamiento que está continuo y nos daña demasiado. En la preocupación hay acciones que pueden resolverlas. Y muchas veces lo que hacemos es eso, pensar demasiado en el futuro. Y además hay dos sentimientos que son inútiles en la persona y que tenemos que vencerlos. Es el sentimiento de culpa del pasado y el sentimiento de preocupación del futuro. Vamos a pensar en el aquí y en el ahora, en lo que tengo. Este fin de semana hablaba con una persona